tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 10º día de junio del año 2020. Primer día con fútbol. Sin espectadores en los estadios, pero con fútbol. Abre boca esta noche el partido que se quedó a medias en segunda. Y ahora Félix José Casillas, el partido más largo de nuestra historia. El Albacete que visita al Rayo en Vallecas. Se prepara el Sevilla para recibir al Betis mañana por la noche, en la capital sevillana. Rivalidad local máxima y presencia de personas mínima en el estadio, porque estarán los futbolistas, el árbitro y ya. Espectadores. Hace 3 meses nos preguntábamos si era posible un país sin fútbol. Hemos comprobado que sí es posible, claro. Posible es. Deseable igual no, porque ayuno de tensión deportiva y de rivalidad futbolera anda el personal muy tenso y con una enorme rivalidad política. Hay cada vez más hooligans y menos comentaristas de la vida política nacional. Vida política y judicial nacional. Esta tarde acude el delegado del Gobierno de Madrid al juzgado de la señora Rodríguez Medel para responder pues a lo que se le pregunte. Va con su abogado, porque es investigado o imputado, que se decía antes, y veremos lo que va a decir la declaración. Y veremos qué decisiones toma después la juez, ¿no? La causa del 8M, de momento sigue adelante, ya veremos hasta dónde. A día de hoy, recordamos una vez más, único investigado, el señor Franco. Franco, el delegado del Gobierno en Madrid. Lo sigue siendo en contra del criterio de la Fiscalía y del criterio de la Abogacía del Estado. A ambas les respondió ayer la juez que va a ser que no archiva por ahora la causa a pesar de las dos peticiones. Claro, si la Abogacía del Estado puso cortésmente como un trapo a la labor de la juez, atribuyéndole un empeño injustificado en encontrar, como sea, algún indicio de delito con el que justificar la instrucción judicial, pues la jueza ha respondido con la misma cortesía a la abogada del Estado, recriminándole que tardara un mes en recoger la documentación y dándole a que lea los autos para saber en qué basa el presunto delito de prevaricación administrativa, que es del que se acusaría en su momento, si esto sigue adelante, al delegado. Convertir las instrucciones judiciales en partidos de fútbol en los que la afición, que son ustedes, tienen que elegir equipo. Aquí o vas con la juez, el forense y la Guardia Civil, o vas con la Fiscalía y la abogada del Estado. Hombre, puede servir para darle emoción a la crónica judicial de cada día, es verdad. Y para que unos piten falta, canten gol, digan penalti. Pero arruina cualquier intento de seguir con la distancia necesaria a un caso como este y una instrucción judicial como esta. Eso sí, nos permite confirmar que poco a poco va regresando todo a la normalidad en España. La nueva normalidad era esto, una causa judicial convertida en el mayor asunto político de la semana. Y hay más hábitos que van volviendo. La nueva normalidad consiste en que el gobierno, como en la vieja normalidad, pretende decidir cada día cuáles son los asuntos de verdadero interés para los ciudadanos y cuáles no. Es que no nos vamos a distraer por este ruido permanente que hace la derecha para no hablar de aquellos temas que preocupan a los ciudadanos. Los temas que de verdad preocupan a los ciudadanos son justo los que el gobierno dice que tienen que preocupar a los ciudadanos. Hombre, hablar de lo que se dice hablar, sí que se habla de lo que quiere el gobierno. Claro que se habla, porque otra cosa no, pero tanto la portavoz Montero como el presidente Sánchez últimamente hablan por los codos, digamos. Ahora está sometido a discusión si mantendrá Sánchez las homilías de fin de semana cuando ya no haya estado de alarma o no. Dijo ayer la portavoz, hombre, mientras haya estado de alarma es obligado. Ya, y cuando ya no haya estado de alarma. La nueva normalidad, vamos viendo que consiste pues en volver a la gresca de siempre, con las distorsiones interesadas de siempre, con la doble vara de medir de los partidos políticos de siempre. Los informes aportados a un juzgado son importantísimos o son una basura, dependiendo de que beneficien o perjudiquen al dirigente político que opina. ¿La jueza es un ejemplo para este país de independencia? ¿O es una resentida obsesionada con poner al gobierno contra las cuerdas, dependiendo de si eres el gobierno o aspiras a serlo? Tú eres, por ejemplo, Teodoro García Egea, número 2 del PP.
Te preguntan en este programa si estás a favor de que haya comisión de investigación sobre la gestión que ha hecho el gobierno de la epidemia, y tú dices, por supuesto que sí. Pero te preguntan si estás a favor entonces de una comisión de investigación sobre la gestión que ha hecho de la epidemia en Madrid el gobierno de Madrid, y entonces ya no. La comisión de investigación sirve para eso, y nosotros, pues allá donde sea necesario, por supuesto, vamos a participar e impulsar las que se consideren oportunas. ¿También en el Parlamento Autonómico de Madrid? Bueno, nosotros en este momento estamos en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, hemos pedido una comisión de investigación a nivel nacional. Cuando usted me ha dicho que está a favor de todas las comisiones de investigación, interpreté que es que el PP también la iba a apoyar, pero ahora veo que no es así. No, hombre, nosotros estamos a favor de las comisiones de investigación que tengan por objeto dilucidar asuntos bajo la responsabilidad de los gobiernos y asuntos que tengan una cierta base, ¿no? Pero hombre, no, lo de Madrid no. Al gobierno de Sánchez sí se le investigue en el Parlamento, que al gobierno de Paje sí se le investigue en el Parlamento Autonómico. Que al gobierno de Díaz Ayuso, no, eso no. Cuestionar la gestión de Díaz Ayuso es un acto de partidismo inaceptable. Tú eres del PP y te preguntan por lo que pasó en las residencias de mayores en Madrid. ¿Y qué haces? Echarle la culpa de todo a Pablo Iglesias, rebautizado ahora como mando único de las residencias de mayores, aunque las competencias nunca hayan dejado de tenerlas los gobiernos autonómicos. Bueno, yo el mando único entiendo que es un señor que es el único que manda, ¿no? Como por su propio nombre indica, y en este caso el señor Pablo Iglesias era el mando único en materia de residencias. Hombre, mando único en materia de residencias, en los decretos que ha ido aprobando el gobierno, esta figura no aparece, es la verdad. Lo que aparecen son órdenes ministeriales de Sanidad, de Interior, de Defensa y de Transportes, 4 ministros que asumieron el mando el 15 de marzo. En eso tiene razón el vicepresidente segundo del gobierno. Las competencias siempre han sido de los gobiernos autonómicos. Lo que se aprobó el 19 de marzo fue que los gobiernos autonómicos pudieran intervenir las residencias donde hubiera desatención o negligencia. Por tanto, no es eso lo que cabe reprochar al gobierno central en este asunto de las residencias, no es eso. Respecto a los informes que llegaban de las diferentes instituciones y de las comunidades autónomas, claro que los conocíamos. Y lo que hicimos ahí fue precisamente aumentar las competencias de las comunidades autónomas. No solo tenían las competencias, tenían las competencias aumentadas. Esto fue el 19 de marzo. Si acaso lo que hay que preguntarle al vicepresidente segundo es, ¿y después del 19 qué? Y en los días siguientes, si era consciente de lo que estaba pasando en la residencia, si le parecía inaceptable, ¿qué? Esto sí es lo que cabe reprocharle al gobierno central. Primera responsabilidad y competencia, gobiernos autonómicos. Pero, desde el 15 de marzo, el gobierno de España sigue estándolo, facultado para tomar cualquier decisión que entendiera que tenía que tomar. Si Iglesias era consciente, tenía los informes, sospechaba ya entonces o sabía entonces que había protocolos discriminatorios, incluso ilegales, que se estaba dejando morir o abandonando a los ancianos, ¿por qué no intervino? Más allá de las competencias reforzadas. Fíjese que la declaración del 15 de marzo, la declaración del estado de alarma, hay algunos políticos y hay algunos comentaristas que están reduciendo el estado de alarma a lo de la limitación de los movimientos, ¿no? El estado de alarma significa que no podemos salir de casa sin justificación. No es verdad. Eso también lo contempla el estado de alarma. Pero lo esencial de la declaración del estado de alarma fue, y sigue siendo, que todos los recursos públicos y privados del país se ponen a disposición del gobierno para atender una emergencia. Todos. Lo esencial de la declaración del estado de alarma es que el gobierno de España asume el poder de intervenir en todos los ámbitos que considere oportuno. Y eso vale para requisar mascarillas a una empresa privada, como se hizo. Eso vale para intervenir una residencia de mayores, si considera que hay que hacerlo. Y vale para anular un protocolo autonómico, si lo considera inaceptable, más aún si lo considera ilegal. Artículo 4 del decreto del 14 de marzo. Los ministros designados quedan habilitados para dictar las órdenes y disposiciones que sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios y la protección de las personas. Órdenes, dice el decreto, que podrán adoptarse a solicitud de los gobiernos autonómicos o de oficio, sin necesidad de procedimiento administrativo alguno. La nueva normalidad son los vicios políticos de siempre.
Tú eres el gobierno. Te preguntan por la gestión que tú has hecho del estado de alarma, la falta de EPIs en los hospitales, las discrepancias entre ministros, la confusión, el número de fallecidos, etc. ¿Y qué haces? Pues decir que la culpa es del PP. La herencia recibida, los recortes, la derecha que crispa. Mucha imaginación en esto no están demostrando los astutos fabricantes de relatos del Palacio de la Moncloa. Esto es lo de siempre. Ayer en el Palacio de la Moncloa se emitió un nuevo episodio del serial Sesión de Control al PP. Las ruedas de prensa de la Moncloa son un poco esto: sesión de control a Pablo Casado. Consiste en que cada semana la portavoz del Ejecutivo pasa revista a lo que haya hecho o dicho el partido de la oposición para ponerlo a caer de un burro. En el episodio de ayer, la ministra portavoz se declaró indignada porque había escuchado a Pablo Casado confesar que pretende aprovechar la pandemia en su beneficio. Ayer escuchamos al señor Casado pronunciar una frase tan dura de entender como el que, de alguna forma, tenemos que aprovechar la oportunidad de la pandemia, ¿no? Algo que yo he venido trasladando también en otras comparecencias, donde ponía en valor, ponía más bien en denuncia, que el Partido Popular estaba aprovechando esta situación de pandemia para intentar hacer o cumplir con el único objetivo que tiene, que es intentar tumbar a este gobierno. ¿Poner en valor o poner en denuncia? Esto tan reprobable de que un partido político pretenda aprovecharse de una pandemia. Recordemos ahora lo que dijo Pablo Casado para escarnio del líder del PP. Esta crisis, además de sufrimiento y dolor, está generando también un capital nacional en forma de responsabilidad, moderación y cuidado mutuo que no tenemos derecho a desaprovechar. Un caudal de moderación y cuidado mutuo que Casado no quiere desaprovechar. Entenderá usted que es verdaderamente escandaloso. Tan dura de entender como el que tenemos que aprovechar la oportunidad de la pandemia, ¿no? Tan dura de entender la frase o igual no tan dura. Solo hay que fijarse un poco en lo que uno luego quiere criticar. En el afán por desacreditar al adversario, a menudo caen nuestros próceres en el más absoluto de los ridículos. Carlos Alsina, en Onda Cero.